vamos a desarrollar la resolución del problema de vectores que sigue a continuación, que en realidad fue seleccionado para poder resolver un problema de vectores donde ambos vectores tengan componentes tanto en el eje X como en el eje Y, o sea que tengan proyecciones en ambos ejes. Y este problema dice así: un automóvil recorre 30 kilómetros en dirección 30 grados este-sureste y gira luego en dirección noreste y recorre otros 45 grados. Y pregunta, calcule la distancia que hay en línea recta desde el punto de partida al de llegada, y en la otra pregunta dice, respecto al punto de partida, ¿cuál sería la dirección del punto de llegada? Bueno, veamos en particular primero qué nos está pidiendo el problema y encontremos una manera de poder graficarlo. Entonces, obviamente tomamos un sistema de coordenadas XY y graficamos el primer desplazamiento. Fíjense que dice, un automóvil recorre 30 kilómetros, en dirección 30 grados este-sudeste. Fíjense que está tomada de esta manera la dirección del vector, porque principalmente avanza hacia el este, o sea, la dirección es este-sudeste, pero recuerden que la dirección sudeste pura sería a 45 grados, menos de 45 grados. Estamos hablando de una dirección este-sudeste, y más de 45 grados estamos hablando de una dirección sud-sudeste. Bueno, y acá el primer recorrido del automóvil lo tenemos descrito por el primer vector. Recorre 30 kilómetros en dirección 30 grados este-sudeste. Y después dice, posteriormente gira en dirección noreste y recorre otros 45 kilómetros. Automáticamente, al girar en dirección noreste, sin haber una predilección por el norte y por el este, entendemos que el giro, el vector que corresponde a esa dirección de giro, va a ser a 45 grados. Porque a 45 grados, como dijimos cuando hablamos de posiciones, la dirección noreste no tiene ni predilección, no avanza, un móvil no avanza más para el norte que el este, ni viceversa, o sea, avanza en ambas direcciones de la misma manera. Por eso al decir que gira en dirección noreste, directamente ya sabemos que para que gire en esa dirección el ángulo va a tener que ser 45 grados en esa dirección nor, o sea, el positivo de las Y, y el positivo de las X. Acuérdense que, para el que tiene alguna duda, el positivo de la Y es el norte, el positivo de las X es el este, el negativo de las Y es el sur y el negativo de las X es el oeste. Es otra manera de ver un sistema de coordenadas XY, pero con puntos cardinales. Y bueno, acá tenemos los dos desplazamientos que hace el móvil. Y la primera pregunta dice, calcule la distancia que hay en línea recta desde el punto de partida al de llegada. O sea, la distancia que hay en línea recta del punto de partida al punto de llegada la podemos dar por este vector que ahora lo vemos en color rojo. Y la otra pregunta dice, respecto del punto de partida, ¿en qué dirección estará el punto de llegada? O sea, si yo me paro acá, ¿cómo hago para, después de haber recorrido esta distancia, llegar al punto de llegada? Lo que me está pidiendo automáticamente es ese ángulo, porque la única manera de que recorriendo esta distancia llegar al punto de llegada es recorrer esta distancia, pero con este ángulo que lo tomamos en referencia al eje positivo de las X. O sea, eso es las dos cosas que me pide el problema. Esta distancia, que está dada por la longitud de este vector, y esta dirección, que está dada por el ángulo que forma el vector con el eje de las coordenadas cartesianas. Gráficamente, vemos que automáticamente este vector
el vector rojo, puede considerarse que es la suma gráfica, la suma gráfica del vector azul. El vector verde, perdón, gráficamente vemos que este vector rojo en realidad es la suma gráfica del vector azul y del vector verde puestos en posición cabeza-cola. Acuérdense que cuando uno hace la suma gráfica, automáticamente el vector suma va a ser el que empiece en el primer vector y termine en el extremo del segundo vector. Y si realizamos la suma gráfica y la hacemos en una escala correcta, obviamente vamos a tener una idea de la longitud aproximada de este vector rojo, que automáticamente va a describir el módulo. Y también vamos a tener una idea aproximada de este ángulo que está en rojo. Obviamente, si hacemos las cosas a escala, si le damos las proporciones a los vectores correspondientes, según las cantidades que están describiendo. Pero si nosotros queremos resolver exactamente cuánto vale este vector y cuánto vale este ángulo, aunque gráficamente hay una buena aproximación, lo que debemos es resolverlo analíticamente. Ahora, si nosotros queremos resolver esto analíticamente, sabemos que si estamos considerando que el vector rojo va a ser una suma de los vectores azul y verde, sabemos que la suma analítica se efectúa sumando componente a componente. O sea que tendríamos que sumar los componentes del vector azul, a ese le tendríamos que sumar los componentes del vector verde, y ahí me darían los componentes del vector rojo. Pero como vemos, tanto el vector azul como el vector verde no está dado los valores de sus componentes, sino que solo está dado el ángulo que forman con el eje positivo de las X, uno es de 30 y el otro es de 45, y los módulos de cada vector, uno que es 30, que obviamente representa los 30 kilómetros, y otro que es 45, que obviamente representa los 45 kilómetros. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que de ambos vectores, tanto el azul como el verde, vamos a tener que determinar las componentes. Una vez que tenga determinadas las componentes, las voy a tener que sumar componente a componente. Y eso me va a dar las componentes del vector rojo. Y una vez que tenga las componentes del vector rojo, tengo que armar el vector rojo. Entonces, ¿cómo lo haríamos paso por paso? Vamos primero con el vector azul. El vector azul. ¿Cómo sacamos las componentes? Las componentes, dijimos, de un vector son las proyecciones que tiene dicho vector con los ejes coordenados. Automáticamente podemos trazar una proyección de este vector sobre el eje X y la proyección del vector sobre el eje Y. También lo tenemos de este lado. Si usamos, acá tenemos la proyección sobre el eje Y y acá tenemos la proyección sobre el eje X. Las distancias son las mismas. Y vemos, y como ya lo sabemos de antes, que podemos determinar estos valores de las proyecciones tanto en X como en Y, sea de acá o sea desde acá, a través de las identidades trigonométricas o las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque podemos formar triángulos rectángulos. Y ahí, con los triángulos, en los triángulos rectángulos son las propiedades de los triángulos rectángulos. Con las propiedades de los triángulos rectángulos podemos determinar cuánto valen las proyecciones. Bueno, yo particularmente elegí el triángulo rectángulo de arriba, el que ven acá en el gráfico. Pueden elegir el de abajo, que la respuesta es la misma. Y entonces vemos que si elegimos el triángulo rectángulo de la figura, tenemos esta la proyección en el eje X y esta la proyección en el eje Y, que es lo que vamos a determinar. Sabiendo que este valor es 30 grados y que este módulo es de 30, automáticamente podemos determinar las componentes aplicando trigonometría. Teniendo en cuenta que este sería la hipotenusa, el módulo sería la hipotenusa, y las proyecciones X e Y serían los catetos. Teniendo la salvedad que la componente en el eje Y
y la vemos acá, tiene que ser negativa por la dirección, que es este-sudeste. O sea, la componente en el eje Y tiene que ser negativa porque estamos hablando de un vector que está en el cuarto cuadrante. Y bueno, para sacar la componente en el eje Y, si nosotros estamos tomando este ángulo de 30 grados, podemos usar la función seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de 30 grados va a ser el cateto opuesto, que es la proyección en Y, sobre la hipotenusa, que son 30 kilómetros. De ahí despejo el valor de Y y saco que la proyección en Y vale 15, pero su valor va a pasar a ser menos 15 porque está en el cuarto cuadrante. O sea, sabemos que esto vale 15, pero al estar en el cuarto cuadrante lo tenemos que considerar como menos 15. Porque si no le cambiáramos el signo, estaríamos considerando como que Y está en el primer cuadrante, o que el vector está en el primer cuadrante. Y en realidad eso no es cierto, está en el cuarto cuadrante. Entonces la componente en Y vale menos 15. Para sacar la componente en X, hacemos exactamente lo mismo, tomamos como referencia este ángulo de 30 grados, y en vez de calcular el seno, hacemos el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno es el cateto adyacente, que en este caso sería el cateto que está sobre el eje X, sobre la hipotenusa. Y de ahí sacamos que el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo es 25,98. Que obviamente, si estamos hablando de kilómetros en el módulo, estamos hablando que son medidas que también se dan en kilómetros. Entonces tenemos que el primer vector, dado por sus componentes, o sea, este vector azul, dado por sus componentes, que es el vector que representa el primer desplazamiento de esos 30 kilómetros en dirección 30 grados, tiene como componentes 25,98 en X y menos 15 en Y, que acá está mal puesto, es menos 15 en Y.